Bendiciones, mis amados hermanos, bendiciones a cada uno de los que están sintonizando Maná del Cielo en sus plataformas virtuales en Facebook y el canal 20.11, ¿verdad? Así que les enviamos saludos, les enviamos bendiciones y queremos que este programa Shalom, Shalom, Jerusalén pueda ser de vital importancia y sea un programa de bendición para edificarlos, para seguir hacia adelante en este camino del Señor. Así que mi nombre es Daniel Ramírez y tengo un amigo, un invitado. Quiero que se presente y le doy el tiempo. Que Dios les bendiga, amados, en esta preciosa hora. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mi nombre es Carlos Álvarez y es una bendición poder compartir en esta oportunidad con mis hermanos y poder llegar hasta su hogar y poder transmitir conforme lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, deseando que sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Amén. Así que vamos a dar inicio sobre este programa y nos vamos a enfocar sobre el origen del mal. Así que vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a lo que la Biblia nos enseña sobre el mal, cómo se origina, cómo llega a la vida del hombre, cómo llega el mal, cómo va avanzando en la humanidad. Queremos llevar este mensaje para que usted descubra cuáles fueron las bases y por qué el mal se originó en la humanidad. Y por eso vamos a ir al libro de Santiago 1:14 y el 15. Lo van a tener ahí en la pantalla. Dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que vamos a estar hablando sobre este tema, ¿verdad? Cómo el mal se origina, cómo la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber cómo el mal entró en la humanidad, cómo el mal fue avanzando, fue caminando, y la Biblia nos enseña que el diablo fue creado para una misión, ¿verdad? Y cuando la arrogancia, cuando el espíritu de arrogancia entró en el diablo, fue empezando a tener ciertos problemas porque entró la rebelión, porque el diablo no solo quiso ser él el afectado, sino afectar a otros. Entonces vamos a estar aprendiendo cómo el enemigo en ciertas áreas nos ha desordenado. El desorden del deseo de estos bienes se llama la concupiscencia de los ojos. O sea que la concupiscencia de los ojos lleva al ser humano a pecar, lleva al ser humano a tener un desorden. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la concupiscencia tiene una historia en nuestra vida que no nos deja avanzar como Dios quiere en nuestra vida. Entonces, ¿cómo debemos nosotros ser para poder identificar la concupiscencia, o sea, la maldad, para no caer en pecado, para no caer en rebelión, para no caer en un desorden espiritual? Hermano Carlos, ¿cómo ve usted cómo el mal se origina en la humanidad y cómo está afectando a miles de personas hoy en día? Bueno, primero la palabra dice que todo tiene un origen. De hecho, cuando la palabra habla acerca de Dios, dice que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. Pero Él es el principio de toda creación. Pero definitivamente
estamos conscientes y seguros que el mal no estaba en Dios, porque Dios es perfecto, es santo en todas las manifestaciones de su deidad. Él es santo. Y la palabra habla en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del versículo 12 en adelante, habla de la creación de un ser llamado Luzbel, aunque en realidad la palabra acá en Ezequiel dice su nombre es Lucifer, lo menciona como Lucifer, pero el asunto, quiero enfocarme que no es tanto el nombre, no quiero discutir el nombre, sino el ser que fue creado en ese momento. Todos tenemos la idea o se nos ha enseñado que este ser, para entender un poquito lo que es el diablo hoy en día, la palabra le llama diablo, acusador, tentador. En Ezequiel le llama Lucifer. Y estudiando a profundidad su origen, su nombre es Heilel. Todos estos son un enfoque a lo que es un ser de luz. Pero quiero decirles que no era un ser. Muchos creemos que era el segundo al mando en el cielo, y no, él era un ser creado. Lo que se dice en la palabra es que era un ser perfecto, y estamos seguros de que todo lo que Dios hace es perfecto. Amén. Entonces Dios no creó malo, Dios no creó al diablo, eso es lo que quiero llegar. No lo creó, sino que según acabamos de leer en el libro de Santiago, nadie es tentado por Dios a hacer el mal. Dios no va a provocar el mal en ninguno de nosotros. Dios no tentó a Lucifer para que él fuera malo. La palabra dice que cuando cada quien peca, no es tentado por Dios, sino es antes seducido por su propia concupiscencia. Entonces Dios puso en nosotros deseos, pero cuando esos deseos se desordenan en nuestra vida, ya se vuelve concupiscencia que nos arrastran al mal. Y de hecho, hermano Daniel, la palabra dice que la maldad se originó en el corazón de este querubín protector. Ya, pero para que se originara en el corazón de él, quiere decir que tuvo que haber alguna manifestación en sus deseos, que estoy seguro que él tenía deseos. Oh sí, porque si no nos hubiera podido manifestar el espíritu o el deseo o por la mirada. El deseo entra por la mirada, ¿verdad? El deseo entra por la codicia. El deseo entra por pensar en un desorden. El deseo entra por codiciar, ¿verdad? El deseo entra por querer ser mejor que alguien. El deseo entra, ¿cómo entró el deseo? Es querer hacer mejor que Dios, ¿verdad? Entonces, eso lo llevó a cometer un error y saber, por eso Dios supo que en su corazón había maldad, aunque Dios no le puso maldad, ¿verdad? Dios no se la puso, sino que en él se encontró, porque aunque Dios crió todas las cosas, ¿verdad? Él crió las cosas, todas las cosas que miramos y las que no miramos fueron criadas para él, por él y para él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el mal vino a hacer un efecto no solo en su vida, sino que la palabra del Señor dice que a un tercio de ángeles? Quiere decir que era una persona, era un ser espiritual, que tenía al mando mucha jerarquía, tenía un rango que podía contar con muchos ángeles. ¿Por qué no solo fue la maldad tocado en él, sino tuvo que compartirla? Porque tanto el bien como el mal se pasa a la primera, segunda y a tercera, cuarta generación. Así es el bien también. Si nosotros enseñamos el bien, también vamos a cosechar el bien. Entonces, ¿qué es lo que cosechó el enemigo, o sea, Lucifer, en esta etapa? Es que
a muchos ángeles pervirtió, a muchos ángeles también les puso maldad, y hasta el sol de hoy, todas las jerarquías que se mueven en los aires, en los ambientes, son a causa de la rebelión y de la concupiscencia que Satanás tenía en su corazón. Entonces, ¿qué lo llevó a hacer al ser humano al entrar en la concupiscencia, al tener el desorden en la vida? ¿Qué lleva al ser humano al tener las obras de la carne y ponerlas por obra? Es que su final es de muerte. Por más que uno quiera suavizar las cosas, por más que uno quiera tapar las cosas, el final de un desorden es que va a tener un problema no solo en la vida natural, sino también en la vida espiritual, hermano Carlos. Dios no creó el pecado definitivamente. La palabra dice que cuando Dios creó a este ser, lo creó perfecto en todos sus caminos. Y dice la palabra, hasta que se halló en ti maldad. Entonces la maldad se origina en el corazón. De hecho, Jesús en Mateo dice que los homicidios y los adulterios se originan en el corazón del hombre. Pero creo que cuando Dios creó a Lucifer, según le menciona la palabra, según era perfecto, pero ¿cómo es que se halló maldad en él? La palabra dice que por la multitud de sus contrataciones, la palabra dice que se corrompió, y la palabra dice que el deseo desordenado es concupiscencia que arrastra, que atrae, y él veía lo glorioso, el esplendor de la gloria de Dios, pero estaba estudiando, hermano Daniel, y dice que lo que a él lo corrompió fue que vio su esplendor él vio su gloria, vio la perfección en él, y cuando él se vio glorioso, cuando él se vio hermoso, cuando vio el título de perfección, sello de perfección, él empezó a asumir que él merecía algo mejor. Él empezó a asumir que ese esplendor merecía un trono, ese esplendor merecía una adoración, que Dios no lo hizo perfecto para ser un servidor de Dios, sino Dios lo hizo perfecto para algo más. Entonces, en los pensamientos que él tenía, eso originó, la palabra dice que cuando la concupiscencia se desata, eso concibe el pecado, y eso concibe el mal, porque ya él vio que él deseó lo que no era para él, y desde ese momento se corrompió su corazón, porque deseó sentarse en el trono del Altísimo, deseó la gloria que recibía el Altísimo, deseó los honores, la alabanza que no era para él. En eso estuvo el mal, y eso dio origen al pecado, hermano Daniel. Sí, es que él se quiso igualar, ¿verdad? Él quiso sea que sentarse en el trono de Dios, sea que Satanás, esa concupiscencia lo llevó a él a desenfrenarse, lo llevó a él a sacar todas las cosas que tenía dentro de él, que todas las imaginaciones, cómo podía él llegar a ser más que Dios, ¿verdad? Entonces, eso toma un origen, no solo afectó en ese tiempo, sino que hasta el sol de hoy sigue afectando por la concupiscencia de la carne. Hasta el sol de hoy, los grandes problemas ahora en día es por la desobediencia, es por porque uno está desenfrenado, es porque en uno está los deseos carnales, en uno está seguir el bien o seguir el mal. Entonces, una de esos caminos lo van a llevar a pecar contra Dios, porque ¿qué es lo que hizo Luzbel o Lucifer en ese tiempo? Que pecó contra Dios, ¿verdad? Entonces, el pecado en sí es que las emociones
los pensamientos, cómo nosotros podemos entretener un pensamiento, cómo nosotros podemos entretener una mirada, cómo nosotros las palabras que salen de nosotros son los que van a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir y cortar con esas líneas, con esas maldiciones, porque al final de todo, hermano Carlos, esas son maldiciones. Son maldiciones. Me llama la atención que no solo se originó en el corazón de este ser el mal, sino que cuando él abrió su corazón al mal, dice la palabra que se encontró en él iniquidad. Y estaba viendo que la palabra iniquidad es una palabra que es superior al pecado, porque es como, es una manifestación pública de desconocer algo que uno ya conoce, de rechazar algo que uno ha aceptado. Y en este caso él desconoció y rechazó el temor de Dios, los principios de Dios y la voluntad de Dios. Entonces la iniquidad no es un pecado sencillo, o sea, se originó. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado para que en el corazón de él pasara de maldad a pecado y luego a iniquidad? Entonces el mal es el obrar mal. Mal, dice el diccionario, que es cuando hay una función para lo que uno no ha sido creado. Eso ya es un mal, ya está defectuoso. Luego el pecado, se corrompió lo bueno. Y tercero, la iniquidad. ¿Cómo es que va evolucionando desde un mal pensamiento en nuestra vida hasta un pecado, hasta una iniquidad, cuando la gente rechaza los principios de Dios? Y a veces me quiero enfocar un poquito, hermano Daniel, que a veces culpamos al diablo de todo. En él se originó el pecado y la destrucción de él. Pero en realidad Jesús aclaró que el pecado se concibe en nuestro corazón por nuestros deseos. Entonces yo creo que el fin, nuestra destrucción, no es porque el diablo entra y nos mete la basura, sino que nosotros concebimos lo que le pasó a él, es lo que nos puede pasar a nosotros. Amén. Sí, y es verdad, porque si nosotros no controlamos nuestra personalidad, nuestra manera de ser, claro, vamos a caer en las mismas tentaciones, porque las tentaciones son las que son usadas para desviarnos y descarrilarnos del camino de la verdad, porque una tentación llega a una imaginación, ¿verdad? O sea, una tentación llega a crear en el pensamiento una imaginación que se puede avanzar, que se puede hacer algo más allá de lo que uno ve. Entonces, la imaginación, cuando nosotros la contemplamos, ¿qué es lo que va a terminar en hacer? Es que vamos a hacer una maldad. Por eso es que los deseos del corazón, por eso es que Jesús lo más que escudriñaba en una palabra, en alguien, una persona, era el corazón, ¿verdad? Él sabía desde el momento en que alguien iba a hablar, él ya sabía la forma y las palabras que las personas iban a decir. Entonces, hoy en día, Dios sabe, Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad para poder nosotros decidir hacer lo bueno o hacer lo malo, ¿verdad? Porque si nosotros no podemos pensar que el enemigo puede ocasionar esto, puede ocasionar el otro, sino saber el gran poder que hay en Cristo Jesús para deshacer las obras de Satanás. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos pegados, hermano Carlos, de lo que el Lucifer pasó en ese tiempo, pero ahora nosotros del Nuevo Testamento hacia acá podemos ver el gran poder de Dios, el gran poder que se manifestó y que está activo ahora en la iglesia de Cristo. Así es. Me llama la atención que cuando Caín mató a Abel,
cuando Dios le preguntó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Caín le respondió, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero Dios me llama la atención que le dijo, el pecado está a la puerta, pero no se enseñoreará él de ti, se supone que tú te enseñorearás de él. O sea, a nosotros se nos fue dada una voluntad y todo lo que Dios ha creado tiene voluntad propia. De hecho, el Padre tiene una voluntad, porque la palabra dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Jesús fue creado con voluntad propia, porque Él rindió su voluntad al Padre. Y este ser fue creado con voluntad. Y yo creo que el origen del mal, el origen del pecado, empezó cuando rehusó hacer la voluntad de su Creador. Porque, amados, fuimos creados para la alabanza de la gloria del nombre de Dios. Amén. Y de hecho se cree que era un querubín protector, pero que el día que él fue creado hubo una adoración extravagante, que de él fluía una adoración solo al mover sus alas. Entonces, cuando él rehusó hacer la voluntad de su Creador y se enfocó en hacer su voluntad, ese fue el principio del mal, que en todo caso, hermano Daniel, creo que es un espejo de lo que nos puede pasar a nosotros cuando nos desenfocamos de hacer la voluntad del Padre. De hecho, si Jesús hubiera rehusado hacer la voluntad del Padre, eso hubiera sido pecado. Amén. Sí, correcto. Sí. ¿Cuál sería la paga del pecado, hermano? La muerte. La muerte. Una de las cosas, acuérdense que todo va por etapa. O sea, no pueden cumplirse todas las etapas en un tiempo. Todo el deseo va a terminar en un pecado. El pecado va a terminar en muerte. Y en la muerte ya no se puede hacer nada. Tanto en la muerte espiritual, bueno, está el arrepentimiento, que gracias a Jesucristo, que gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahora tenemos un acceso. Ahora tenemos esa sangre redentora, ¿verdad? Que nos acerca, ¿verdad? Nos ha comprado, nos ha acercado al Padre, y Él ha tomado lo que nos correspondía a nosotros, ¿verdad? Él lo ha tomado. Entonces, hay etapas, y vamos a hablar sobre la concepción del mal. Y vamos a ir al libro de Ezequiel. La concepción del mal. Lo que estábamos hablando, hermano Daniel, lo que se concibió en el corazón de Lucifer fue la iniquidad, que eso es el rechazo total a las leyes y a los mandatos de Dios en el cielo, las leyes que Dios estableció para él. Eso fue lo que concibió, eso concibió. Luego eso consumó el pecado, que fue el rechazo hacia Dios. Amén. Sí. Luego del rechazo, el fruto fue la destrucción. El fruto fue que Dios por su pecado Dios lo echó del monte de Dios. Ahora el final, hermano, ¿cuál sería? ¿Cuál fue el fin? Y dice la palabra que el final de él, hermano Daniel, no fue solo que lo echaran del cielo. Eso no termina ahí, no solo fue ser desterrado, sino la palabra dice en Ezequiel 28:19, número 1, espanto serás. Y al final dice, y para siempre dejarás de ser. O sea, esa es la paga del pecado, dice la palabra. La paga del pecado es la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo creo, hermano Daniel, que sería de examinarnos en qué etapa podríamos estar. O estamos haciendo la voluntad de Dios, o no sea que nuestra concupiscencia está concibiendo iniquidad, pecado en nosotros. O quizás estamos en pecado y no hemos querido aceptar
que podemos ser desterrados de la presencia del Señor. Amén. Sí, es que la verdad que el pecado encierra una muerte tanto natural como espiritual también, porque el que no anda haciendo la voluntad de Dios, anda haciendo la voluntad de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, lo que queremos dejarle con este tema es que sigamos haciendo la voluntad de Dios. Es que el pecado no tiene que reinar en nuestras vidas, que por eso Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos libres del pecado, de la concupiscencia y servirle a Dios con todo el corazón. Entonces, le quisimos dejar este mensaje para que usted vea y entienda que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Así que le deseamos bendiciones a cada uno de los que se conectó, los que van a ver este video, ¿verdad? En toda la semana, todos los días. Que Dios me los bendiga. Nosotros estamos bajo la cobertura de un ministerio Cielos Abiertos. Amén. Allá en la ciudad de Downey, en el 10544 Downey Avenue, en la ciudad de Downey, con el pastor Lionel y Karen Amado. Tenemos servicios los días jueves a las 7:30 y los domingos a las 12 del mediodía. Así que el Señor me los bendiga, amén, me los guarde, y que sobre todo la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Así que bendiciones, y será hasta la próxima. Shalom, shalom, como se dice este programa. Bendiciones. Bendiciones, amado.